Los pisos inferiores eran un desastre, sumergidos en el agua, paredes que se desmoronaban, óxido que sangraba por los soportes metálicos y montones de papeles en descomposición, libros mohosos y escombros esparcidos como los restos de un mundo olvidado. Cuando se emitió por primera vez la orden de registro del patrimonio de Rick Harrison, los funcionarios esperaban una investigación financiera sencilla, tal vez discrepancias fiscales o errores de contabilidad. Pero nada podría haber preparado al FBI para lo que estaban a punto de descubrir. Cuando los agentes descendieron al sótano de la mansión, encontraron algo escalofriante, una pared de ladrillos recién sellados, sospechosamente fuera de lugar. Cuando la atravesaron, comenzó el horror. Cada capa de ladrillos que se desprendía revelaba más cadáveres, esparcidos por el oscuro y húmedo sótano. El aire estaba cargado de un hedor a muerte tan penetrante que algunos agentes tuvieron que retirarse jadeando en busca de aire limpio. Lo que había empezado como una inspección rutinaria se había convertido de repente en una de las escenas del crimen más espeluznantes de la historia reciente de Estados Unidos. Pero la conmoción no terminó ahí. A medida que se identificaban los cadáveres y se ampliaba la investigación, surgió una verdad aún más oscura, que asombró al mundo. El hombre en el centro de todo no era un recluso sin nombre, era Rick Harrison, un icono de la televisión, admirado por sus agallas, su agudeza mental y su habilidad para los negocios, un hombre que millones veían como un símbolo de éxito e integridad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pudo convertir a una figura mediática querida en el corazón de una pesadilla? La respuesta se encuentra en una extensa red clandestina y en un pasado que Harrison había enterrado meticulosamente bajo años de fama y fortuna. El rastro de secretos no empezó con violencia ni con una confesión dramática, sino con un simple desajuste de números en un estado financiero. Salieron a la luz irregularidades. Lo que parecía un fraude fiscal menor pronto se desenredó en algo mucho más siniestro, y con cada nueva revelación, la historia se convirtió en una espiral de engaño, oscuridad y muerte que nadie vio venir. Las discrepancias eran menores, pero recurrentes, y afectaban principalmente a transacciones en efectivo y bienes de origen poco claro, lo que llamó la atención de los investigadores. En un principio, los agentes creyeron que se trataba de un caso más de evasión fiscal, uno de los cientos que afectan a empresas medianas de Nevada que intentan aprovecharse de las lagunas legales. Pero Rick Harrison no era un empresario cualquiera. Era el rostro del negocio de las antigüedades en Estados Unidos, una estrella de la televisión nacional con millones de fans. Su tienda, que había aparecido cientos de veces en televisión, era famosa por sus objetos extraños, raros y muy negociables. Esto hacía que la falta de transparencia en sus registros financieros fuera aún más inaceptable. Si alguien aclamado como símbolo de la integridad empresarial estaba jugando un juego oculto, sugería que podía haber algo mucho más serio acechando bajo la superficie. Una unidad especial del FBI en Las Vegas fue asignada para vigilar más de cerca las actividades financieras de la tienda. Rápidamente descubrieron una serie de transacciones sospechosas, numerosos pagos en efectivo que oscilaban entre los $15,000 y los $5,000, sin las facturas correspondientes, artículos raros como antiguas estatuas de Buda, cerámicas chinas del siglo XIII y artefactos egipcios comprados sin un origen rastreable. Resultaba alarmante que algunos objetos coincidieran con listas de objetos robados en museos de Asia, Oriente Próximo y Europa. Un detalle concreto elevó el caso de Rick Harrison a la categoría de alto riesgo. Su nombre apareció varias veces en el sistema de alerta interno de Interpol. 3 artefactos encontrados previamente en su tienda antes de ser subastados en Los Ángeles figuraban como robados durante asaltos a mano armada en Siria y Jordania. Según un informe interno del FBI, estos objetos habían desaparecido con destino a zonas de conflicto solo unos meses antes de aparecer en Las Vegas. Mientras tanto, los investigadores empezaron a revisar los datos de los bancos vinculados al negocio de Rick. Los investigadores descubrieron una compleja red de transacciones. El dinero procedente de la venta de artefactos se canalizaba a través de varias cuentas, la mayoría registradas en empresas ficticias de Belice, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, antes de regresar a Estados Unidos.
como inversiones personales. Se calcula que, en menos de 2 años, el dinero repatriado superó los 4,7 millones de dólares. Este hecho cambió la perspectiva del FBI. Ya no lo veían como un caso aislado de fraude financiero, sino como una posible operación de blanqueo de capitales a gran escala. Con Rick Harrison en el centro de la red, los investigadores empezaron a ampliar sus indagaciones sobre los antecedentes de clientes frecuentes de alto valor en Gold and Silver. Esto llevó a un descubrimiento sorprendente. Al menos 5 personas que habían interactuado directamente con Rick en transacciones de alto valor habían desaparecido entre 2017 y 2021. Todos estos casos permanecían sin resolver y, notablemente, ninguno de ellos se mencionaba en ninguno de los registros oficiales de Rick, aunque ninguna prueba directa vinculaba a Rick con delitos graves en este momento. El gran número de coincidencias obligó al FBI a ponerle bajo vigilancia encubierta. Los agentes fueron asignados a vigilarle las 24 horas del día durante los 6 meses siguientes, centrándose en su residencia personal, una extensa mansión de 1,000 metros cuadrados en las afueras de Las Vegas, dotada de un sistema de seguridad de última generación. Las sospechas aumentaron cuando el equipo de vigilancia observó numerosas entregas inusuales en la mansión a altas horas de la noche. Grandes cajas de madera sin etiquetas transportadas en camiones sin señalizar. Algunos de los repartidores tenían antecedentes poco claros y habían sido investigados anteriormente por participar en el mercado negro de antigüedades. Además, la mansión contenía al menos 3 zonas fuertemente fortificadas que no estaban documentadas en los planos originales del edificio, un detalle que solo podía explicarse por la necesidad de ocultar algo o evitar ser detectado. El FBI obtuvo una orden de registro, el 17 de abril de 2024. La mansión de Rick Harrison fue asaltada. Lo que se descubrió en el interior no solo conmocionó al equipo de investigación, sino que envió ondas de choque a todo Estados Unidos. Nadie podría haber predicho que lo que comenzó como discrepancias financieras menores abriría la puerta a un caso de asesinato en masa, acompañado de una serie de cargos que van desde el blanqueo de dinero y el contrabando de artefactos hasta la orquestación de una red criminal global. Por encima de todo, el Chateau Revelations, la cuidada imagen pública de Rick Harrison, el simpático magnate de las antigüedades, dejaba al descubierto a una persona totalmente distinta bajo la superficie. Por un lado, era un personaje televisivo muy querido, con una sonrisa encantadora y conocimientos enciclopédicos. Por otro, estaba en el centro del caso criminal más espeluznante jamás surgido de la industria de la telerrealidad estadounidense. La mansión de Rick, el centro del misterio. La mansión de Rick Harrison, situada en los acomodados suburbios del oeste de Las Vegas, fue descrita en su día en las revistas de estilo de vida como un paraíso para los amantes de la historia. Desde fuera, parecía completamente normal, una propiedad de más de 2 hectáreas, altas verjas de hierro, un perímetro privado arbolado, una gran piscina en el patio trasero y un garaje lo bastante espacioso para 4 vehículos de lujo. Todo en ella gritaba la sofisticación y la discreta elegancia de un millonario televisivo. Envidiable, refinado y privado. Pero tras este pulido exterior, se escondía lo que los agentes del FBI describieron más tarde como una pesadilla diseñada por un arquitecto, armado con una orden de registro y un equipo de apoyo forense a la espera. El FBI allanó la mansión en las primeras horas del 17 de abril de 2024. Preveían descubrir documentos, pruebas financieras y, tal vez, objetos de contrabando, pero nadie estaba mentalmente preparado para lo que les esperaba tras las pesadas puertas cerradas. Desde el momento en que los investigadores entraron, se percibió una innegable extrañeza en el ambiente. Los interiores, aunque lujosos, parecían fríos, no en temperatura, sino en espíritu. La mansión desprendía una extraña sensación de falta de vida, como si nadie viviera allí. Algunas habitaciones estaban cubiertas con pesadas cortinas, sin signos de haber sido habitadas. Muchas zonas presentaban signos de haber sido selladas o cerradas de forma inusual. En la planta baja, la policía descubrió varias cajas grandes de madera escondidas en la bodega, un espacio al que solo podía acceder el propietario.
Estas cajas no contenían vino. En cambio, contenían objetos raros, algunos envueltos en terciopelo, con los emblemas de museos de Oriente Medio, Asia y el norte de África. La mayoría de estos objetos carecían de documentación legal. Muchas coincidían con las descripciones de las piezas robadas en atracos a mano armada entre 2016 y 2022. Sin embargo, el verdadero horror comenzó cuando un agente tropezó con una habitación secreta oculta tras una pared falsa en la biblioteca privada de Rick. La pequeña habitación sin ventanas era inquietantemente silenciosa y estaba completamente sellada. Dentro había un cadáver en descomposición envuelto en una lona. Aunque el cadáver no llevaba ninguna identificación, iba acompañado de un reloj antiguo, que más tarde se confirmó que pertenecía a un coleccionista desaparecido desde 2019. Este descubrimiento puso en marcha el protocolo especial del FBI. Se acordonó toda la mansión. Se desplegaron todos los equipos forenses y se amplió la orden de registro. En las 48 horas siguientes, se desenterraron otros 24 cadáveres, algunos ocultos en el almacén del sótano, otros enterrados bajo tablones huecos y varios escondidos en zonas que no formaban parte del plano original de la mansión, lo que indicaba que habían sido construidas ilegalmente por Rick Harrison para ocultar a los muertos. Todos los cadáveres estaban en diversas fases de descomposición, y algunos llevaban allí más de 5 años. Según los informes forenses, la mayoría de las víctimas eran hombres de entre 32 y 50 años. Algunos fueron identificados como personas dadas por desaparecidas en estados vecinos, mientras que otros no pudieron ser identificados inmediatamente debido a la pérdida de huellas dactilares o tejidos blandos. Inquietantemente, muchas de las víctimas tenían algo en común. Estaban relacionadas con la casa de empeños de oro y plata, o tenían tratos comerciales con Rick en el comercio ilícito de artefactos. En la escena, los investigadores también descubrieron cientos de notas manuscritas, que se cree que son el diario personal de Rick. Estas notas detallaban sus emociones, evaluaciones e intenciones hacia las personas con las que había interactuado en importantes negocios. Algunas de las anotaciones eran escalofriantes. Sabe demasiado. No se puede confiar en él. Debes tratar con él pronto. Alto riesgo, pero la recompensa vale la apuesta. Estas palabras llevaron a los investigadores a una sombría conclusión. Rick Harrison no era solo un hombre de negocios involucrado en actividades criminales. Podría muy bien ser un calculado y metódico asesino en serie. Otro descubrimiento inquietante fue lo que se ha dado en llamar la Galería Secreta, un espacio insonorizado en el sótano, totalmente aislado del sistema eléctrico central y al que solo se puede acceder mediante cerraduras biométricas. Dentro, los investigadores encontraron objetos extraños, fotografías de las víctimas, sus objetos personales, algunos carnés de identidad e incluso objetos que parecían trofeos tomados después de sus desapariciones. Algunos se han referido a esto como un memorial retorcido, pero para el FBI eran pruebas innegables de un patrón psicológico de asesinato cíclico, un mecanismo a través del cual el perpetrador preservaba la memoria y el poder sobre cada víctima. Cuando Rick Harrison fue detenido, no se dejó llevar por el pánico. Según un agente, estaba extrañamente tranquilo, sin oponer resistencia ni dar explicaciones. Simplemente permaneció en silencio, observando cómo la policía acordonaba la casa que una vez había sido un símbolo de su éxito. Esta inquietante compostura no hizo sino reforzar la teoría de que las acciones de Rick eran deliberadas y calculadas, que sabía exactamente lo que hacía y lo había ocultado durante años sin ser detectado, ni siquiera por su familia y sus colaboradores más cercanos. El caso se convirtió rápidamente en una sensación nacional. La revelación de que una querida personalidad de la televisión, en la que confiaban y admiraban millones de personas, había llevado una doble vida durante más de una década, dejó al público conmocionado. Los medios de comunicación se agolparon en Las Vegas, con cámaras y periodistas abarrotando las puertas de la mansión. Lo que antes era un lujoso refugio se había convertido en el escenario de uno de los casos más espeluznantes de la historia de la telerrealidad. En el interior de la mansión, cada puerta abierta revelaba capas de secretos. Cuanto más profundizaban los investigadores, más se daban cuenta de que Rick Harrison había convertido su propia casa en un depósito de secretos mortales.
un lugar donde yacía oculta la verdad sobre su imperio, construido no solo sobre el conocimiento y la riqueza, sino sobre la sangre y el silencio. Lo que horrorizó a la opinión pública no fue solo el número de víctimas, 25 en total, sino el hecho de que Rick hubiera convivido con sus restos como si no existieran, como si la propia muerte se hubiera convertido en un elemento aceptado de las despiadadas negociaciones que definieron su carrera de décadas en el traicionero mundo del tráfico de antigüedades. Y así, la pregunta persiste, como un cuchillo que queda retorciéndose en la psique colectiva. ¿Cómo pudo un hombre mantener dos vidas? Una en el punto de mira de la televisión, la otra en las frías sombras de un asesinato calculado, durante casi una década sin que nadie se diera cuenta? 3. La revelación de la red criminal clandestina. Cuando concluyó el registro de la mansión de Rick Harrison, los investigadores se dieron cuenta de que lo que habían descubierto no era más que la punta de un iceberg, y que la parte sumergida podía ser mucho más profunda y extensa de lo que habían imaginado. Los cuerpos descubiertos no podían ser simplemente el resultado de la rebelión de un loco solitario o de un ataque de rabia incontrolable. Todo era demasiado sistemático, demasiado tranquilo, demasiado perfecto. Esto llevó al FBI a una suposición que exigía verificación. Rick Harrison no era solo un asesino, era el eje de una organización, una red criminal internacional en la que las antigüedades servían de tapadera y las vidas humanas eran el precio pagado para proteger la operación. El análisis de los datos electrónicos recuperados en la mansión, incluidos discos duros, servidores personales y teléfonos encriptados, reveló la existencia de un sistema cerrado de comunicaciones que utilizaba plataformas anónimas como EncroChat y Sky ECC. El FBI, en colaboración con Europol, descifró los datos y descubrió cientos de mensajes enviados directamente desde los dispositivos de Rick. Estos mensajes contenían detalles inconfundibles: lugares de entrega, códigos de artefactos, símbolos de valor y términos de pago crípticos como oro, granos de arroz negro y recuento de sangre, argot utilizado en las transacciones de antigüedades ilegales. Entre los contactos conocidos de Rick, se identificaron al menos 12 personas con antecedentes penales relacionados con el contrabando de artefactos. Estos individuos eran miembros de grupos de delincuencia organizada que operaban en Turquía, Irak, Egipto y los Balcanes. En particular, 2 de ellos, conocidos por los apodos de Farouk y Esman, figuraban en la lista de notificaciones rojas de Interpol. Según un informe interno de 2020, se creía que estos 2 sospechosos habían orquestado el robo de casi 300 artefactos del Museo Nacional de Siria durante la Guerra Civil. El hecho de que Rick Harrison se comunicara directamente con ellos, negociara los precios y organizara las entregas, estableció su papel central dentro de esta red. Aún más inquietante, el FBI descubrió que Rick no se limitaba a comprar artefactos raros. Participaba directamente en el blanqueo de estos artículos, determinaba su viabilidad legal y encontraba la forma de legitimarlos antes de sacarlos al mercado. En otras palabras, Rick no solo servía de conducto financiero, sino también de asesor profesional, lo que le convertía en una figura indispensable de la red. Según el FBI, la operación de contrabando seguía un modelo triangular. Fuentes de suministro, principalmente de regiones inestables de Oriente Medio y Europa del Este. Intermediarios de la distribución, centros clave en Europa, sobre todo en Francia, Suiza y Bélgica. Mercados finales, principalmente Estados Unidos y China. Rick actuaba como puerta de entrada en Estados Unidos, utilizando su casa de empeños, Gold & Silver, como punto de blanqueo de artefactos ilícitos. Importaba los objetos a Estados Unidos, camuflados como parte de una colección legítima, y luego los vendía a través de subastas privadas o discretamente a coleccionistas ultra adinerados. Entre 2016 y 2023, se calcula que Rick Harrison legitimó al menos 147 artefactos valiosos, con transacciones totales que superaron los $19 millones. Entre estos objetos se encontraban una estatua de Buda del siglo VI, robada en el norte de la India, una antigua escultura de león, procedente de Armenia, 2 vasijas de bronce para vino de la dinastía Zhou de China
y una copia casi intacta del Libro de los Muertos egipcio, que se cree que fue saqueado de Luxor en 2011. Estos artefactos, según la legislación internacional, tenían prohibida la circulación comercial, pero la reputación de experto de Rick le permitió eludir los sistemas de verificación. La red operaba en el más absoluto secreto. Las transacciones se realizaban a través de intermediarios, los pagos se canalizaban a través de empresas offshore en el Caribe y las mercancías iban acompañadas de documentos falsos producidos en talleres de Rumanía o Hong Kong. Aquellos que se atrevían a oponerse o cuestionar la operación de Rick Harrison simplemente desaparecían. Sus cuerpos ahora se encuentran entre los 25 encontrados en la mansión que había construido con los beneficios de estos crímenes. Un caso notable fue el de Javier Montes, un coleccionista español que desapareció en Las Vegas en 2020 tras reunirse con Rick. Según su esposa, Javier había expresado su preocupación por el dudoso origen de ciertos artefactos que Rick le había ofrecido. Poco después, desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron identificados como una de las 25 víctimas encontradas en la mansión de Rick, lo que se confirmó mediante el análisis del ADN de sus dientes. Otro caso fue el de Valerie Chen, periodista canadiense independiente, que había escrito artículos críticos sobre cómo las tiendas de pornografía estadounidenses podían aprovecharse de las lagunas legales para traficar con objetos prohibidos. Valerie había intentado entrevistar a Rick, pero desapareció 4 meses después en Nevada. El FBI confirmó que uno de los cadáveres femeninos encontrados en el sótano de Rick coincidía con su ADN. Estos casos pintaban un cuadro sombrío. Rick no se limitaba a eliminar competidores comerciales. Estaba dispuesto a matar a cualquiera que cuestionara el sistema que representaba. En un diario recuperado durante la búsqueda, Rick había escrito: "Para conservar el oro, hay que enterrar profundamente a los excavadores". La investigación del FBI también reveló que Rick no actuó solo. Tuvo cómplices, individuos que sabían o al menos sospechaban parte de la verdad. Se citó a varias personalidades del sector de las antigüedades, entre ellas un prestigioso asesor de museos de Nueva York y un experto en subastas que había trabajado en Sotheby's. Se sospechaba que estas personas habían ayudado a autenticar la procedencia de objetos dudosos. Se sospechaba que estas personas ayudaban a autentificar la procedencia de artefactos dudosos, aunque todavía no se habían presentado cargos formales contra ellos. La lista de sospechosos seguía creciendo. Parte de la respuesta está en la reputación personal de Rick, como personalidad televisiva. Rick tenía un escudo mediático natural. Aparecía en televisión como un hombre apasionado por la historia, curioso y tranquilo. Organizaba charlas, participaba en exposiciones y mantenía buenas relaciones con reputadas organizaciones históricas. Cualquier sospecha dirigida contra él fue rápidamente descartada con escepticismo. Rick Harrison, ¿un contrabandista? Imposible. La otra parte reside en la propia naturaleza del comercio de antigüedades. En este mundo, la línea que separa lo legal de lo ilegal es a menudo difusa. Pocos objetos tienen orígenes perfectamente rastreables y la autentificación se basa a menudo en la credibilidad personal más que en la documentación objetiva. Rick, en este caso, era a la vez un jugador del sistema y un redactor de sus reglas. La revelación de esta red convirtió el caso de Rick Harrison en algo más que un escándalo personal. Abrió un nuevo capítulo ajedrecístico en la lucha mundial contra el contrabando cultural, en el que los delincuentes ya no llevan máscaras, sino trajes, se suben a los escenarios de la televisión y sonríen mientras hablan del valor de la historia. Cuando el FBI hizo públicas sus primeras pruebas, el público estadounidense no solo se horrorizó ante los 25 cadáveres, sino también ante una pregunta más amplia e inquietante. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos artefactos? ¿Cuántos museos forman parte de una red en la que Rick Harrison no es más que la cabeza del dragón? La doble vida de Rick Harrison. En televisión, Rick Harrison era un hombre muy querido. Daba la imagen de un hombre de negocios inteligente y sereno, alguien que afrontaba las situaciones con calma y amplios conocimientos. Desde monedas romanas hasta armas de fuego de la época de la Guerra Civil, Rick se presentaba como un erudito amable, alguien que no se limitaba a tasar objetos, sino que también compartía las narraciones históricas que había detrás de ellos.
Esto era lo que le diferenciaba de las demás estrellas de la telerrealidad. La gente lo veía no solo para entretenerse, sino también para aprender algo nuevo. Pero cuando el FBI descubrió lo que había dentro de la mansión de Rick, el mundo se vio obligado a preguntarse, ¿cómo pudo un hombre vivir una doble vida tan extrema durante más de una década? Por un lado, un modelo moral y, por el otro, un asesino en serie. La respuesta no reside enteramente en la astucia o las dotes interpretativas, es más profunda. Rick Harrison llevaba una vida meticulosamente diseñada para controlar todo lo que le rodeaba, incluida la percepción que los demás tenían de él. No se trataba solo de un disfraz, sino de un proceso deliberado de aislamiento en distintas personalidades, cada una de las cuales funcionaba con precisión. Los documentos personales hallados en su mansión, en particular las anotaciones de su diario cuidadosamente conservadas en el cajón de su escritorio, revelaban a un Rick Harrison completamente distinto del que aparecía en público. En sus escritos, hablaba de la presión por mantener una imagen mediática, de sentirse asfixiado por una falsa admiración y, sobre todo, de crear un espacio privado donde poder hacer lo que quisiera sin el permiso de nadie. Una entrada escalofriante decía, «Esto no fue una confesión, fue un reconocimiento frío y calculado». Rick sabía exactamente quién era. No negaba la oscuridad que llevaba dentro. Simplemente aprendió a esconderla en un lugar del que nadie sospecharía jamás, justo bajo los focos de la fama. Los expertos en psicología criminal que analizaron el caso coincidieron en que Rick Harrison no encajaba en el perfil de un asesino fuera de control o impulsivo. Por el contrario, mostraba los rasgos de un asesino organizado, alguien con un elevado intelecto, hábil en la manipulación y que mantenía rutinas impecables como tapadera. Esto explicaba cómo podía vivir, trabajar y aparecer regularmente en televisión. Todo ello mientras a pocos metros bajo él yacían los cadáveres de quienes se habían opuesto o amenazado a la red clandestina que controlaba. Una característica distintiva de estos asesinos es la obsesión por el poder absoluto, no solo en la acción, sino en la mentalidad. Rick no estaba simplemente contrabandeando artefactos. Quería controlar toda la operación, desde el abastecimiento, los precios, hasta la reputación de los vendedores. Si algo no tenía precio, Rick debía ser quien determinara su precio. Esta mentalidad influía directamente en su forma de enfrentarse a las amenazas. Las víctimas no eran asesinadas por odio personal, sino porque perturbaban el buen funcionamiento del sistema que Rick había construido. Eran errores, y Rick trataba los errores eliminándolos, en silencio, sin emoción, como si retirara una pieza defectuosa de una cadena de producción. Durante la investigación, los expertos descubrieron que Rick guardaba muchos objetos personales de sus víctimas, relojes de pulsera, colories, incluso billetes de avión antiguos, recibos de hotel y fotos familiares. Estos objetos estaban organizados en vitrinas de cristal en una habitación secreta, cerrada con un acceso mediante huella dactilar que solo Rick podía abrir. El FBI se refería a esto como su archivo de recuerdos del crimen, y para Rick, como anotó en un trozo de papel, este era su verdadero libro de contabilidad. Este es el verdadero libro de cuentas, donde no cuento el dinero, sino a los indignos de la vida. Este coleccionismo obsesivo, aunque grotesco, revelaba otra capa de la personalidad de Rick. No solo mataba para eliminar, mataba para recordar. Al igual que valoraba una moneda romana o un arma de fuego del siglo XVIII, Rick apreciaba sus logros en los bajos fondos. Solo que esta vez, los trofeos eran vidas humanas. La separación entre el Rick televisivo y el oscuro no se debió a un trauma infantil, ni a una tragedia personal. Según informes psicológicos encargados por el FBI, Rick tuvo una infancia normal, sin abusos ni antecedentes de enfermedad mental. Sin embargo, desde una edad temprana, mostró signos de una obsesión con la superioridad. Le gustaba ganar, disfrutaba demostrando a los demás que estaban equivocados y despreciaba especialmente que le cuestionaran. Los profesores del instituto le describían como un niño callado, que no destacaba socialmente, pero que siempre quería ser el único con la respuesta correcta. La fama no impactó a Rick, sino que se convirtió en una herramienta. Durante los 10 años de Pawn Stars, Rick nunca cometió errores importantes. Controlaba el contenido. Aparecía solo cuando estaba perfectamente preparado y se mantenía alejado de los medios sensacionalistas.
Esto demostraba que comprendía profundamente el poder de la percepción y lo utilizaba como armadura contra cualquier sospecha. Este dominio del control de la imagen fue lo que conmocionó tanto a la opinión pública cuando salió a la luz la verdad. Rick no era una persona reclusa o visiblemente inestable, era la encarnación de la fiabilidad. Y cuando la gente se dio cuenta de que incluso un símbolo de confianza podía ser un asesino a sangre fría, sacudió los cimientos de la sensación de seguridad de la sociedad. El público de Rick estaba formado principalmente por estadounidenses de clase media, personas que creían en el esfuerzo personal y en el sueño de crear riqueza a partir de la nada. Admiraban a Rick porque era la prueba viviente de ese sueño. Este caso no solo les dolió, sino que también les hizo sentirse traicionados, como si Rick no solo hubiera matado a gente, sino que también había destruido la confianza que tenían en los medios de comunicación y en la imagen del éxito. Esta división, esta dualidad, no terminaba con Rick como individuo. También reflejaba la naturaleza de la propia telerrealidad, un mundo en el que todo puede construirse, pulirse y editarse para que parezca más real que la verdad. Y Rick entendió esto, y lo utilizó para crear una versión impecable de sí mismo en la que incluso él empezó a creer. Pero el otro lado, el que el FBI descubrió en su mansión, era el verdadero Rick, no el hombre que tasaba artefactos, sino el que tasaba vidas humanas. Y el precio que puso, como demuestran los 25 cuerpos encontrados en su mansión, a veces era la muerte. Impacto mediático y reacción de la opinión pública. Cuando el FBI hizo pública oficialmente la información sobre el hallazgo de 25 cadáveres en la mansión de Rick Harrison, Estados Unidos se estremeció. Sin embargo, no fue solo el número de víctimas o la naturaleza truculenta de los crímenes lo que horrorizó a la opinión pública. Lo que dejó a todo el mundo con la boca abierta fue el nombre vinculado al caso. Una celebridad que había aparecido regularmente en las pantallas de televisión durante más de una década, ahora revelado como uno de los asesinos en serie más astutos de la historia de los reality shows. La reacción inicial del público se dirigió hacia su familia, especialmente hacia Corey Big Hoss Harrison, hijo biológico de Rick, y compañero durante mucho tiempo en el programa Estrellas del Porno. Corey no solo era el heredero por sangre, también era el sucesor directo del legado televisivo de Rick. Las repentinas acusaciones contra su padre como asesino en serie, operador de una red internacional de contrabando de artefactos y hombre que llevaba una doble vida dentro de la mansión familiar, colocaron a Corey directamente bajo el foco de la sospecha, el escrutinio y los ataques personales. Los medios de comunicación exigieron respuestas de inmediato. ¿Lo sabía Corey? En Pawn Stars, Corey era retratado como una figura jovial, a veces ingenua, que siempre estaba al lado de su padre en los grandes negocios. Con un programa que duró más de una década y emitió más de 500 episodios, a muchos les costaba creer que Corey no hubiera notado nada raro en su colega padre. La opinión pública se dividió en dos bandos. Una expresaba simpatía, viendo a Corey como una víctima, y la otra era más crítica, sugiriendo que podría haberlo sabido, pero guardó silencio en beneficio propio. En su única aparición pública tras el incidente, Corey se dirigió brevemente a las cámaras diciendo: «No lo sabía. Si lo hubiera sabido, hoy no estaría aquí. Soy su hijo, no su cómplice». Pero sus palabras no lograron aplacar la ola de dudas. Algunos internautas desenterraron viejas entrevistas, diseccionaron fragmentos del programa y buscaron pistas en el comportamiento de Rick que Corey pudiera haber captado. Nadie podía asegurarlo, pero lo que estaba claro era que la imagen de Corey, antaño la del heredero leal, estaba ahora manchada de sospechas, al igual que la del equipo de producción de Pawn Stars. Su conmoción no provenía solo de los crímenes, sino de la constatación de que habían pasado más de una década trabajando, filmando e interactuando con un asesino sin que nadie sospechara nada. Según un asistente de producción anónimo entrevistado por The Hollywood Reporter, Rick siempre había sido quien controlaba todas las operaciones entre bastidores, desde la edición del guión hasta el calendario de rodaje. Nunca fue demasiado amable, pero siempre fue puntual, profesional y nunca perdió los nervios. Mirando hacia atrás, es esa calma lo que resulta verdaderamente aterrador. Cuando estalló el escándalo, History Channel no tuvo más remedio que cancelar definitivamente el programa,
A pesar de que Porn Stars había sido una de las franquicias más duraderas y rentables de la cadena. En menos de 10 días se rescindieron los contratos publicitarios, los derechos de distribución internacional e incluso las giras por las tiendas. Muchos miembros del equipo que llevaban mucho tiempo en el programa desde sus inicios se encontraron de repente sin trabajo. Me siento como si hubiera ayudado a crear un monstruo mediático, admitió un cámara. La tienda de pornografía de oro y plata. La tienda de la vida real que había sido una gran atracción turística en Las Vegas. También se cerró indefinidamente. El edificio fue precintado para ser investigado, y los turistas lo evitaron por completo. Los que alguna vez habían visitado la tienda para comprar una pequeña baratija y posiblemente conocer a Rick Harrison en persona, ahora querían olvidar que alguna vez habían puesto un pie allí. La familia de Rick quedó destrozada. Su esposa, que había aparecido ocasionalmente en imágenes entre bastidores, desapareció de la vista pública y, según se informó, abandonó el estado de Nevada. Sus otros hijos también mantuvieron un silencio absoluto. Según algunas fuentes, estaban cooperando con los investigadores para determinar qué bienes familiares habían sido adquiridos mediante actividades ilegales. Un paso necesario para evitar responsabilidades penales, el juicio y la sentencia. A finales de marzo de 2025, Rick Harrison fue acusado oficialmente de 29 cargos, entre ellos asesinato en primer grado, explotación de una red de delincuencia organizada, contrabando de antigüedades, blanqueo de capitales y obstrucción a la aplicación de la ley. El proceso de acusación se aceleró tras una investigación de casi 3 meses en la que participaron más de 70 agentes federales y expertos en criminología. Para entonces, no había duda de que Rick Harrison era la figura clave en una serie de asesinatos organizados llevados a cabo en su propia mansión, donde el FBI había descubierto 25 cadáveres meticulosamente escondidos, convirtiendo la propiedad en un escalofriante museo de la muerte. El primer juicio se inició el 18 de septiembre de 2024 en el Tribunal Federal de Nevada bajo fuertes medidas de seguridad y un intenso escrutinio mediático internacional. La prensa lo bautizó como el juicio del siglo para la telerrealidad. Más de 200 reporteros fueron autorizados a cubrir el caso en directo desde el exterior del tribunal. CNN, NBC y CBS ofrecieron análisis diarios, con coberturas que diseccionaban cada detalle del proceso. Nunca antes, una estrella de telerrealidad se había enfrentado en Estados Unidos a un volumen tan asombroso de acusaciones y a unas pruebas tan abrumadoras. La fiscal jefe de Nevada, María López, comenzó con una declaración escalofriante. El acusado Rick Harrison no es solo un asesino. Construyó un imperio del crimen. Cada ladrillo de su mansión fue colocado con la sangre y los huesos de sus víctimas. El caso de la fiscalía se construyó sobre 3 pilares principales: pruebas físicas de la escena del crimen, restos de las víctimas, diarios y objetos personales, datos electrónicos, incluidos mensajes cifrados, grabaciones secretas y grabaciones de vigilancia interna, declaraciones de testigos que habían intercambiado objetos con Rick o habían sido amenazados por él. Un detalle revelado en el juicio dejó a la sala en un silencio atónito. Un video que muestra a Rick Harrison de pie en la biblioteca de su mansión, delante de una de sus vitrinas de trofeos, tocando un collar que más tarde se identificó como perteneciente a la víctima Valerie Chen. En el video, Rick no dice nada, pero la forma en que mira el objeto, tranquila, fría y carente de emoción, produce escalofríos en el jurado. La defensa, dirigida por el abogado de alto perfil Peter O'Donnell, empleó una estrategia dual, negando los cargos de asesinato y cuestionando la legitimidad del proceso de investigación. Argumentaron que muchas de las pruebas podrían haber sido fabricadas y que Rick Harrison fue víctima de una conspiración diseñada para destruir su reputación y su riqueza. O'Donnell se refirió repetidamente al caso como un juicio mediático, criticando cómo el público y la prensa habían condenado a Rick antes de que tuviera la oportunidad de defenderse. Sin embargo, estos argumentos no pudieron contrarrestar la montaña de pruebas. Presionada por la solidez de los argumentos de la acusación, la defensa cambió de táctica y sugirió que Rick
podría haber sufrido un trastorno de identidad disociativo o un trauma psicológico no resuelto. Sin embargo, una serie de historiales médicos y evaluaciones psicológicas realizadas por el FBI desestimaron esta alegación. Se determinó que Rick era plenamente consciente de sus actos, sin antecedentes de enfermedad mental, y se le consideró mentalmente competente para ser juzgado. El clímax del juicio se produjo cuando se permitió a Rick Harrison representarse a sí mismo ante el tribunal. Una decisión sorprendente. Durante casi 40 minutos, mantuvo contacto visual directo, habló en un tono uniforme y negó todos los cargos de asesinato. Declaró: «Soy un hombre de negocios, comercio con antigüedades. No soy un asesino. Todo lo que dices de mí, de la mansión, de los cadáveres, o es inventado o forma parte de un montaje». Sin embargo, sus negaciones solo sirvieron para alienar aún más al jurado. Su falta de opción, ausencia de remordimientos y total distanciamiento de la realidad de los crímenes contrastaban con las abrumadoras pruebas descubiertas en su casa. Los testimonios de los testigos estrecharon aún más el cerco legal sobre él. Un antiguo empleado declaró que Rick le había amenazado en una ocasión por saber demasiado. Un experto en subastas admitió haber sido pagado para falsificar la procedencia de los artefactos que Rick vendía. Un periodista que había trabajado con Valerie Chen confirmó que Valerie había expresado temor por su vida tras investigar a Rick pocas semanas antes de su desaparición. Finalmente, tras casi 7 semanas de procedimiento y más de 80 sesiones, el jurado de 12 personas emitió su veredicto por unanimidad. Rick Harrison era culpable de asesinato en primer grado por las 25 víctimas confirmadas, junto con cargos relacionados con contrabando, blanqueo de dinero y explotación de una red delictiva transnacional. Se dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal también ordenó la confiscación de todos los bienes de Rick, incluida su mansión, la casa de empeños de oro y plata, cuentas bancarias internacionales y una colección de artefactos valorada en millones de dólares. Cuando Rick fue escoltado fuera de la sala, no miró atrás. Se alejó como resignado a su destino, no como un hombre traicionado, sino como alguien cuyos secretos habían quedado totalmente al descubierto. Con una expresión carente de emoción, desapareció tras las puertas de acero, llevándose consigo un pasado que Estados Unidos quiere olvidar, pero nunca lo hará. Rick Harrison, de icono de la televisión nacional a asesino en serie convicto y cerebro de una red internacional de contrabando de antigüedades, no solo provocó su propia caída, sino que también dejó un oscuro legado para la industria de los realities televisivos y, más ampliamente, para la percepción que el público tiene de la verdad y la confianza. El juicio ha terminado, se ha dictado sentencia, pero las grietas que el caso de Rick Harrison ha dejado en el tejido de la sociedad estadounidense aún perduran. En los foros académicos, las conferencias de medios de comunicación y las aulas de periodismo, el nombre de Rick Harrison se erige ahora como un ejemplo de libro de texto de la figura pública de dos caras y un duro recordatorio del fracaso tanto del público como de la industria de la televisión para ver más allá del pulido exterior. ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué parte del mismo te da más escalofríos? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocer tu punto de vista. No olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para no perderte más historias, aún más terroríficas que la ficción. Porque la verdad a veces da mucho más miedo que la imaginación. Nos vemos en el